Hola a todos, de nuevo soy José Ontiveros y esto es Yonko Creative, tu canal de fotografía y vídeo. Vídeo 6, varita mágica y máscara de capa. En este vídeo veremos cómo realizar selecciones con la herramienta varita mágica e introduciremos lo que son las máscaras de capa. Como siempre, sus atajos rápidos y dónde están ubicadas. Crearemos otro fotomontaje muy sencillo, pero con el que podréis practicar. Dejaré como siempre las imágenes en recursos, para que las podáis descargar. Preguntad si tenéis dudas y dejar vuestros comentarios, estaré encantado de contestarlos. Como siempre os digo, no dejéis de suscribiros, activar la campanita y darle a like para cuando suba nuevos vídeos os lleguen las notificaciones. Agradecer a todos vosotros que me seguís en esta comunidad o en este canal y daros las gracias, gracias de verdad. Vamos a ver este vídeo importante de Photoshop y lo vemos después de la intro. Vale, pues ya estamos en la interfaz de Photoshop. Hoy la herramienta que vamos a ver es la varita mágica. Es una herramienta también de selección, es una herramienta muy potente que tiene Photoshop. Vamos a crear con esta herramienta un pequeño fotomontaje y para esto lo primero que vamos a hacer es descargar las imágenes que os dejo en recursos. Cuando ya las tengamos descargadas vamos a ir a archivo, vamos a ir a abrir, buscamos la carpeta donde se han descargado las imágenes, en este caso son 4 imágenes, seleccionamos las 4 imágenes y le damos a abrir. Vamos a dándole OK. OK y OK. Vemos que tenemos una primera imagen que es el prado, unos pájaros, unos árboles y vamos a utilizar esta herramienta de varita mágica. Para utilizar la varita mágica, como toda herramienta en Photoshop, tiene su atajo rápido que es la W. Cuando le damos en el teclado W, vemos que en el lado izquierdo se nos ha activado un recuadrito donde es herramienta de varita mágica. El que no lo encuentre metiéndose dentro puede ser que esté en herramienta de selección rápida, lo cambia a herramienta varita mágica y ya lo tenemos. En la parte superior también vemos que ha salido un menú que va relacionado con esta herramienta. Vamos a verlo un poco por encima, tampoco quiero meterme mucho en teoría, quiero más bien que veáis cómo trabaja la herramienta. En tamaño de muestra lo explicaremos un poquito más adelante. Vamos a ver la tolerancia y vamos a ver cómo actúa la tolerancia. Si ponemos tolerancia, por ejemplo 10, vemos que coge una tonalidad donde hemos hecho el clic más o menos con una tolerancia de un 10%. Si yo esto lo cambio a un 25, por ejemplo, y hago clic en el mismo sitio, vemos que nos coge un poco más de tolerancia. Con esto tenéis que ir jugando, ¿vale? Porque esta herramienta, o menos contraste tenga la imagen, mejor funcionará. En este caso, como es un color bastante homogéneo, no vamos a tener problema para seleccionar nuestro árbol. Con Shift apretado podemos, si os fijáis, sale un signo positivo en la herramienta, podemos también seleccionar más partes de la imagen. Damos clic y vemos que nos ha seleccionado otra parte, otra tonalidad de esa imagen. Y si hacemos clic otra vez con Shift apretado donde nos queda por seleccionar, vemos que acabamos de seleccionar la imagen. Esto también podemos hacer poniendo un 50, por ejemplo, y haciendo un clic sobre la imagen. Y vemos que ahora nos pilla mucha más tonalidad de esa imagen. Vamos a hacer Shift, con Shift apretado sale el signo positivo y ponemos más selección a la imagen y con Alt apretado vemos que sale un signo negativo que lo que haríamos es quitar selección a la imagen. Vamos a darle a Shift. Fijaros de todas maneras que cuando hemos puesto una tolerancia de 50 hemos perdido bastante selección del árbol, que es precisamente lo que queremos seleccionar. En este caso yo creo que trabaja mucho mejor en 25. Vamos a hacer otro clic. Fijaros que aquí ya nos pilla muchas más ramas y vamos a hacer con Shift apretado y vamos a seleccionar el resto con Shift apretado y vemos que acaba de coger muchas más ramas y la selección es mucho más precisa. Creo que queda mucho mejor dejándolo en 25 y acabándolo de seleccionar con Shift. Continuo o no continuo, si lo activamos vemos que nos hace la selección, pero por dentro del árbol no nos coge selección, o sea, no nos coge tonalidad. Entonces, siempre desactivaremos cuando es una cosa que queremos seleccionar ramas. Si es un objeto, pues al igual no. Pero si son ramas o cosas así que tenemos que seleccionar una tonalidad por dentro del objeto, siempre dejaremos contiguo desactivado. Dejaremos muestreado todas las capas activado y suavizar también. Lo vamos a dejar en 25 de tonalidad y el punto que podemos desplegar vemos que tenemos promedio de 101 por 101 de 3×3
5 por 5 o un punto, lo vamos a dejar en un punto. Esto sencillamente, que tampoco quiero dar mucha teoría, ¿vale? Pero esto, para que lo entendáis, es sencillamente todas las imágenes están creadas por píxeles. Cuando más píxeles tenemos, más calidad tiene la imagen. Cuando le decimos un punto, quiere decir que donde hacemos el clic, cogemos un punto en un píxel y en ese píxel calcula la tolerancia que tiene que coger de ese color. Más o menos esa sería la teoría. Lo vamos a dejar en un punto y lo que quiero es que aprendáis cómo funciona la herramienta. Dejamos tolerancia 25, hacemos clic, con Shift apretado acabamos de seleccionar nuestra imagen y vemos que tenemos toda la imagen seleccionada. Pero nos interesa solamente el árbol y ahora tenemos también seleccionada la parte de fuera. Y eso nos interesa. Vamos a darle aquí un poquito. Para eso nos vamos a selección, invertir o mayúsculas control I. Y ahora sí que tenemos seleccionado el árbol. Y si nos fijamos, casi tenemos muy bien seleccionadas las ramas. Vamos a ver ahora otra parte del menú de esta herramienta, que es selección y aplicar máscara. Seleccionar y aplicar máscara lo tienen casi todas las herramientas de selección. Sobre todo lo que es selección de varita mágica, lo que es herramienta de selección rápida, que lo veremos en el próximo vídeo, y los iremos viendo poco a poco. Le damos a selección y aplicar máscara. Y nos sale este menú. Vale, en este menú podemos ver cómo ver la imagen. Podemos poner superponer. Sería el fondo en color negro, blanco, blanco y negro. Vale, en este caso a mí me gusta en blanco porque define bastante bien lo que es el árbol nuestro. Podemos subir la opacidad del blanco o bajarla. En este caso a mí me gusta siempre ponerlo sobre un 50. Radio inteligente. Normalmente yo suelo poner un par de píxeles de radio inteligente. Lo que hace es dar un poco más de definición a nuestro árbol. Redondeo. Vamos a ver lo que hace. En este caso no nos va a interesar, fijaros que nos quita contraste y no nos interesa, lo vamos a dejar a 0. Desvanecer, exactamente igual, vemos que nos desvanece la imagen, no nos interesa. Contraste sí que le vamos a dar un poquito más contraste, fijaros que cuando movemos el ratón es poco, pero nos da un poquito de contraste, le vamos a dar un 15% de contraste. Vamos a tirar un poquito más para abajo. Desplazamiento de bordes, es súper interesante también, fijaros que nos quita contraste o nos da un poquito de contraste. En este caso lo vamos a subir un poquito, vamos a dejar sobre el 18. Y descontaminar colores. Fijaros que si les damos descontaminar colores, nos resalta mucho más la imagen, o sea, nuestro árbol en este caso. En este caso lo vamos a dejar así, pero fijaros también que si lo queremos sacar una selección y le damos descontaminar colores, nos pone automáticamente nueva capa con máscara de capa. Que ahora veremos lo que es la máscara de capa. Si nos metemos dentro, fijaros que lo que es selección lo ha quitado. En este caso, si quitamos descontaminar colores, sí que nos deja todas las opciones que tenemos. Como nos interesa nueva capa con máscara de capa, vamos a descontaminar colores, que en este caso nos funciona mucho mejor, nos resalta más nuestro árbol y directamente lo vamos a enviar a nueva capa con máscara de capa. Le damos a OK. Y esto lo que ha hecho es perfeccionar más nuestra selección. Varita mágica no deja de ser otra herramienta de selección, como hemos comentado al principio. Vale, si nos fijamos en el dibujo de aquí de la derecha, vemos que tenemos nuestra capa y nuestra máscara de capa. Nuestra máscara de capa, si nos fijamos, lo que está en color blanco dentro de la máscara es lo que nos deja ver Photoshop. En este caso es nuestro árbol. Lo que está en color negro es lo que no nos deja ver Photoshop, es lo que oculta. Para ello también, si apretamos Alt sobre la máscara de capa, nos enseña lo que estamos viendo en color blanco y lo que no estamos viendo en color negro. Si le damos Alt otra vez encima de la máscara de capa, vemos nuestra selección. Vale, ¿para qué esto? ¿Para qué sirve la máscara de capa? La máscara de capa es una cosa muy importante en Photoshop. La utilizaremos muchísimo, iremos viéndolo poco a poco en vídeos. Para ello, otra parte importante con la máscara de capa es esta parte de aquí abajo. Vemos que tenemos un color primario y un color secundario, un color frontal. Para restaurar estos colores, siempre le daríamos a este cuadrito que tenemos encima. Con esto restauramos el color frontal o el color primario y secundario. Y con esta flechita de aquí vamos cambiando el color de adelante a atrás. También podemos ir cambiando el color si le damos con la letra X. Cada vez que le demos a la X en el teclado, vemos que va cambiando de color. Vale, ahora lo que vamos a hacer es llevarnos nuestro árbol a nuestro prado. Para ello, herramienta mover, ya lo vimos, y cogiendo el árbol nos lo podemos llevar al prado. Lo traemos aquí y lo soltamos. Lo ajustamos donde queramos
vamos a ponerlo aquí en un primer plano y ahora si nos fijamos al hacer la selección dentro de lo que es el árbol ha quedado transparente. ¿Cómo solucionamos esto? Exactamente con la máscara de capa. Vamos a hacer un aumento para poder ver el árbol por dentro. Con la barra espaciadora movemos el árbol, nos situamos encima de la máscara de capa y cogemos un pincel. Pincel es la herramienta esta que hay aquí y tiene atajo rápido B. Le damos al pincel, nos vamos aquí arriba al ajuste de pincel y en ajuste de pincel, pinceles generales que lo tendremos todos, vamos a buscar circular definido. Aquí le vamos a bajar la dureza a un 50%. Nos vamos fuera, hacemos un clic fuera y en la opacidad le vamos a dar un 70 o un 75%. Vemos que tenemos un pincel en el cual podemos pintar y lo que tenemos que ajustar es este pincel un poquito más pequeño a la medida de nuestro árbol. Para esto, Alt, apretado y con el botón derecho, si tiramos para la izquierda reducimos el pincel, si tiramos para la derecha aumentamos el pincel. Igual con la dureza, si tiramos para arriba o para adelante del ratón, bajamos la dureza, si tiramos para atrás aumentamos la dureza. Vamos a dejar una dureza del 50% y vamos a dejar un pincel pequeñito que nos quepa dentro del árbol. Yo creo que más o menos esto estaría bien. Nos situamos encima de la capa de máscara. Y, como hemos dicho antes, lo que nos deja ver está en color blanco y lo que nos oculta Photoshop está en color negro. ¿En qué color tenemos que pintar lo de dentro? Pues como hemos dicho que queremos que se vea, lo dejaremos en color blanco. Si lo tuviéramos en color negro, con la X cambiamos de color. Vamos a cambiar el color a blanco y lo que vamos a hacer con el botón izquierdo apretado, vamos a ir pintando dentro de nuestro árbol. Y vemos que vamos pintando la parte que nos faltaba. Si nos hemos pasado, que en este caso nos hemos pasado un poquito por la parte de fuera, podríamos haber hecho un poquito el pincel más pequeño, le damos a la X y retocamos por fuera y quitamos lo que no hemos pasado. Siempre jugamos con el blanco y el negro para quitar o poner en la imagen. Vale, ya lo tendríamos. ¿Qué podemos hacer más? Fijaros que tampoco queda bien el árbol porque parece que esté sobrepuesto sobre la hierba. Pues con la máscara de capa podemos jugar también con esto. Podemos hacer que esto se integre dentro de la hierba. ¿Cómo se hace? Sencillamente bajamos la opacidad y la bajamos a un 35%. Cogemos, hacemos el pincel un poquito más grande con Alt apretado y aumentamos para el lado derecho y lo hacemos un poquito más grande. Y vamos dando pequeños toques. ¿En qué color? ¿Qué queremos ocultar? Entonces, en color negro hemos dicho que ocultamos. Y en color blanco que resaltamos lo que queremos ver. Ponemos color negro de frontal y vamos dándole pequeños toques para que parezca que la hierba se pone por delante del árbol y el árbol esté metido dentro de la hierba. Y ya estaría. Vale, vamos a ponerlo un tamaño normal. Y ahora vamos a ir al segundo árbol. Vamos a seleccionar nuestro árbol para llevarlo al prado. Para ello, W, herramienta de varita mágica. En este caso vamos a probar con un punto igual, suavizar, mostrar todas las capas y contiguo desactivado. Una tolerancia del 25%. Vamos a ver cómo queda. Vamos a hacer un clic por esta parte de aquí y si vemos nos queda bastante bien seleccionado lo que son todas las ramas. Podemos ajustar un poquito más, vamos a decirle un 20% y a ver cómo queda. Vamos a hacer un clic. Lo que nos interesa sobre todo ver que nos selecciona las ramas. Después lo que queda por el resto de imagen la podemos quitar o poner. En este caso vamos a probar con un 23 a ver cómo queda. Mira, aquí me gusta más la selección que hace. Sí que es verdad que nos queda algunas ramas sin seleccionar, pero bueno, ahora lo veremos en selección y aplicar máscara cómo recuperarlo. Vamos a dar Shift para poner más selección. Vamos a seleccionar todo esto y ya lo tendríamos. Vale, ahora que lo tenemos, igual como antes, lo que vamos a hacer es en selección, invertir, porque lo que nos interesa es el árbol en sí, no lo que es la parte de fuera. Vamos a ir a seleccionar y aplicar máscara y en este caso lo vamos a dejar aquí, que es en ver, nos vamos a ir en capas, lo vamos a dejar en capas. Vamos a ir viendo cómo vamos recuperando estas ramas que en la selección se nos ha perdido. Para ello vamos a mirar el radio inteligente, vamos a intentar darle un radio inteligente bastante alto. Vamos a ver cómo cambia, vamos a darle un 16, 15-16 por aquí, yo creo que estaría bien. ¿Vale? Y vemos que la imagen ya va recuperando. En desvanecer lo vamos a dejar a 0, en contraste lo vamos a subir, vamos a ir viendo cómo va quedando. Yo creo que
aproximadamente 35, 36, ya vemos que va recuperando más ramas. Si vemos, lo bajamos, vemos que el contraste lo va perdiendo. Entonces más o menos por un 37. Esto cada uno también, que veáis cómo os va quedando. Vamos a dejarlo por aquí, en este caso un 45 o 44. Desplazamiento de borde. Vamos a darle un desplazamiento positivo bastante elevado. Fijaros que va recuperando bastante ramas. Pero muchas ramas, que ya nos gusta. Y después vamos a activar descontaminar colores. Fijaros que con estos 4 pasos vamos a recuperar muchísimo del árbol. Hemos hecho 4 ajustes en lo que es las propiedades de estas y hemos recuperado bastantes ramas del árbol. Con esto nos vamos ahí abajo y en el momento que hemos puesto descontaminar colores ya automáticamente nos lo va a sacar con una capa de máscara de capa, que ya nos interesa. Le damos a OK y aquí lo tenemos. Hemos hecho una selección bastante buena sobre el árbol que queríamos seleccionar, solamente con la varita mágica. Vamos a irnos a la herramienta mover, parte izquierda, aquí o atajo V, y lo que vamos a hacer es llevarnos este árbol al prado. Lo vamos a poner aquí, lo vamos a soltar, control T, transformación libre, y vamos a hacerlo más pequeñito. Lo vamos a llevar a la parte de atrás para que dé la sensación, bueno, que dé la sensación no, que va a estar por la parte de atrás, entonces tiene que ser más pequeño. Lo que está en la parte frontal se ve más grande, lo que está en la parte más atrás se ve más pequeño. Entonces vamos a darle un tamaño, yo creo que así queda bien. Vamos a ponerlo un poquito más metido dentro de lo que es el césped. Vamos a dar OK a la V. Ya lo tendríamos. Fijaros que nos ha quedado selección que vamos a recortar ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hemos hecho antes, con la máscara de capa. Vamos a ampliar un poquito, con la barra espaciadora movemos nuestra imagen y nos vamos a la máscara de capa. Cuando estamos encima de la máscara de capa, cogemos el pincel que ya lo teníamos seleccionado de antes y exactamente igual. Lo que está en blanco es lo que vemos, o sea, como tenemos que pintar en color negro. Vamos a darle, en este caso, un poquito más de opacidad y vamos a ir eliminando en color negro, encima de la máscara de capa, lo que no queremos. Vamos a hacer un pincel más grande para que veáis cómo se va eliminando estas rayas que tenemos aquí. Y vamos a eliminar también esta raya que ha salido en el cielo de nuestra imagen. Vamos a quitarle un poquito de... y ya estaría bien. Y por aquí también ha quedado un poquito, se quita. Aquí vamos a hacer exactamente igual. Vamos a ampliar un poquito más la imagen. La imagen no es que tenga mucha calidad, pero ya nos sirve para el trabajo que estamos haciendo. Y vamos a eliminar pues también esta parte de aquí que no me interesa. Este banco lo voy a eliminar entero, no lo quiero. Y aquí vamos a hacer que el árbol se meta, como hemos hecho antes, dentro, con pequeños toques, dentro de la hierba. Y esto lo vamos a eliminar, que tampoco me gusta. Y yo creo que así, con los dos bancos, queda bastante bien. Vamos a dar un poquito más de toque, así como si se metiera la hierba dentro del árbol. Esto con pequeños toquecitos, ¿eh? Y ahora vamos a ver la imagen cómo queda. Vale, pues ya tenemos también nuestro árbol en el fondo puesto en nuestro prado. Es un fotomontaje un poquito básico, pero bueno, para que veáis cómo se integran elementos también en otra imagen y cómo lo podemos seleccionar, sobre todo cuando son objetos que tienen bastante textura, pues cómo podemos seleccionarlo con la herramienta de varita mágica. Vamos a ir ahora a buscar lo que son los pájaros. Ok, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a W, varita mágica, y aquí lo tenemos mucho más fácil. Fijaros que es todo blanco, entonces la tonalidad está clara. En el momento que hagamos un clic en la página, nos selecciona todos los elementos que hay en la imagen. Para esto, como ya los tenemos seleccionados, vamos a ir a selección, vamos a ir a invertir y tenemos seleccionados nuestros pájaros. Vamos a ir a aplicar máscara y en este caso lo tenemos bastante bien seleccionado porque el contraste era muy claro. Había un color negro y un color blanco, entonces la selección se hace mucho más efectiva. Directamente le vamos a ir a enviar a una máscara de capa, siempre a una máscara de capa para poder retocar siempre o poder eliminar objetos. Le damos a OK y ya lo tendríamos. Con la herramienta de mover, cogemos de uno de los pájaros y nos llevamos la selección a nuestro prado. En este caso lo vamos a poner por aquí atrás también. Vamos a darle control T para hacerlo un poquito más pequeño
Los vamos a poner más o menos un poquito como si estuvieran más lejos. Un poquito por aquí. Por ahí me gusta. Vale, yo creo que por ahí estaría bien. Por aquí estaría bien. Vamos a dejarlo por aquí. Y si os fijáis, también nos ha salido una pequeña raya aquí. Pues exactamente igual. En la máscara de capa nos ponemos pincel, color negro. Y eliminamos esta raya que no nos gusta. Vamos eliminando hasta que no se vea. Y otra cosa también, pues como hemos dicho en vídeos anteriores, pues lo que está encima de todo prevalece por lo que está por debajo. Entonces si yo por ejemplo pongo por detrás del árbol, los pájaros se me van detrás del árbol. En este caso nos puede interesar o no. O por ejemplo puedo bajar los pájaros aquí. Entonces está por detrás del árbol este también. ¿Vale? Esto ya es jugar cada uno. También podemos con la máscara de capa, en este caso yo lo voy a dejar arriba. Podemos jugar y eliminar. Si nos ponemos encima de la máscara de capa, podemos eliminar, por ejemplo, pues algún pájaro que no nos guste donde está. Vamos a dando clics, ¿vale? Este sí que me gusta aquí, pero ese no me gustaba. Y estos, pues, no quiero que haya tantos. Vamos a eliminar este, por ejemplo. Y este de aquí. Y, por ejemplo, pues este también lo quiero eliminar. Podéis ir jugando, ¿vale? Este también. Y bueno, lo podéis ir dejando como vosotros más os guste. Podéis ampliar la imagen, disminuirla. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos podido integrar 3 objetos dentro de una composición, aunque sea muy básica, pero con una herramienta que es muy potente, que es herramienta de varita mágica. Además, hemos podido ver cómo podemos perfeccionar la selección con seleccionar y aplicar máscara, y además hemos visto lo que son las máscaras de capa. Iremos viendo más adelante en profundidad. Espero que este vídeo os haya gustado. Como siempre, suscribiros, activar la campanita y darle a like para que pueda compartir los vídeos con vosotros y os lleguen las notificaciones. Y nada más, gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo, que será herramienta de selección rápida. Gracias a todos y hasta luego.